Buenas tardes amigos, les habla Fernando y hoy quiero traerles el sexto capítulo de Jardín Edén. Estoy aquí en mi casa y estoy experimentando con barro, vean acá, ups, y entonces esta es una tablilla de barro que he fabricado, pero en ella he tratado de poner letras de lenguaje sumerio, ¿no? Vea de que es tan difícil, pero yo apenas estoy comenzando a tratar. Entonces aquí podrían ver ustedes, es la letra E, la N, U, M, A, E, L, I, S, H. Y dice Enuma Elish. El Enuma Elish es el mito sumerio de la creación. Algo que de la tradición sumeria que habla de los dioses, de la creación, cómo fue creado el mundo, el universo, a través del panteón sumerio. Recordemos que los mitos son como historias las cuales las generaciones posteriores de ordinario siempre califican de ridículas. Pero lo que para alguien es ridículo en su tiempo fue algo sagrado que era parte de las creencias más primordiales de una persona. Entonces, si el patrón de historia se repite como se ha venido haciendo, puede que las futuras generaciones consideren las religiones de hoy en día como algo difícil de creer. Conviene saber que los babilonios eran los descendientes culturales de los antiguos sumerios, lo cual habían heredado después de varias civilizaciones que habían pasado una después de la otra. Pero cuando los sumerios estuvieron en su poder, no eran un imperio, sino que eran ciudades independientes, ciudades-estados, las cuales competían. Después de los sumerios sí vino un imperio que fue fundado por Sargón el Grande, el imperio de los acadios, y luego los Cuthians y después los amoritas, que fueron quienes fundaron Babilonia. Bueno, entonces en el año 586 antes de la era común, cuando Nabucodonosor II se trajo los judíos para Babilonia, ya había una tradición que se había heredado de cultura en cultura y tenían escrito el Enuma Elish, el cual fue encontrado por Henry Oster Layard en 1849 cuando descubrió la librería de el rey Ashurbanipal en Nínive y posteriormente traducido por el asiriólogo George Smith. Pero la cuestión aquí es de que la mayoría de esclavos judíos que llegaron a Babilonia seguramente que no tuvieron acceso a un intercambio intelectual con el élite. Pero sí, la Biblia también nos dice que hubo una excepción y es la cual está escrita en el libro de Daniel. Y dice que el rey Nabucodonosor dio instrucciones a su primer ministro que le trajera niños de la prole real para poderlos conocer. Los elegidos fueron Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes dieron los sobrenombres de Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego, todos ellos quienes son en potencia los escritores de el Génesis. Propósitos prácticos, aquí hipotéticamente se lo asignaré a Abednego como el escritor del Génesis. Uno de ellos, Daniel, fue reconocido por Nabucodonosor y fue admitido a la corte como consejero. Ahí nos dice la Biblia que Daniel intercambió teología, al igual que los otros tres. Dato en potencia de la autoría del Génesis, pues tuvo que haber aprendido la concepción babilónica de cómo los dioses crearon el universo. Pero ¿cuánto tiempo separa Lamesh de Abednego? Bueno, si Lamesh vivió 5500 años antes de la era actual, que es el periodo del Tel-Alubeid, y Abednego vivió en el año 587
antes de la era actual, y probablemente tenía como 7 años. Entonces el tiempo que los divide debía de ser como de aproximadamente 913 años. Entonces, si el Génesis se asemeja a al Enuma Elish, entonces quiere decir de que Abednego copió de lo que escribió Lamesh. Muy buenas noches. Hoy quiero explicar acerca de la palabra Elohim, que es hebreo para dioses. Y si vemos el principio de la Biblia, vemos que el primer texto se llama Génesis, y Génesis significa el comienzo. Y dice la primera frase: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Hay un problema. Esta aquí es una Biblia moderna, y por supuesto que quienes lo escribieron las primeras letras de la Biblia fueron los hebreos, y por supuesto para ellos sería el Torah. Y en hebreo la palabra Elohim significa dioses. Entonces, ¿por qué si esta tradición, esta religión es monoteísta, encontramos en principio en Génesis la palabra dioses? Bueno, consecuentemente lo explicaré, pero de pronto quiero explicar acerca de la palabra Elohim, que ustedes podrán observar. Los hebreos escribían de derecha a izquierda, y la primera letra que ustedes ven en esta palabra es la letra E, continuando con la L, y este punto significa la letra O, y esta es la letra H, y esta por supuesto sería la I, y por último la M. Y tenemos la palabra Elohim, que significa dioses. ¿Por qué significa dioses? Porque es un compuesto de dos palabras. La primera palabra, Eloh, es singular. Para Dios. Y la segunda palabra, im, es plural. ¿Por qué es el plural usado en el Génesis? Obviamente porque Abednego le copió a Lamesh. Enuma Elish, la Nabu Shamanu. Cuando en lo alto los cielos aún no habían sido nombrados, y la tierra en lo bajo aún no había sido nombrada, y el primordial existente, Apsu, quien lo originó, y el caos, Tiamut, y la madre de ambos, sus aguas estaban entremezcladas y aún no habían formado planicies, no había pantanos visualizados, cuando los dioses aún no se les había llamado a existir. Y ninguno de ellos tenía nombre, y ningún destino era ordenado. Entonces los cielos fueron creados en medio del cielo. Lamo y Lahamo fueron llamados a existencia. Después Ansar y Quizar fueron creados. Sobre ellos largos días. Fue ahí que sobresalieron Ano y su hijo Nudimun, de quien sus padres y creadores abundantes de sabiduría excedían en fuerza. Carente de rivales, fueron establecidos los grandiosos dioses. ¿Qué nos dice el Enuma Elish? Nos dice que en el origen existían dos deidades, los cuales eran la diosa Tiamat, que representaba el agua salada, y el dios Apsu, que representaba el agua dulce.
los cuales al mezclarse crearon a Amo y a Lahamo, las estrellas, y estos generaron a Ansar y Quizar. Ansar y Quizar después tuvieron a Anu, que por otro nombre era llamado Ea, y era el dios de la sabiduría, quien al unirse a la diosa Danica engendraron al dios Nudimun, que por otro nombre era llamado Marduk. Pero Tiamat y Apsu estaban desordenados y en confusión, sus maneras eran erradas. Fue entonces cuando Apsu llamó a Mumu, su ministro, y le dijo: hablemos con Tiamat, pues mis hijos hacen demasiado ruido. Hablándole Apsu a Tiamat, le dijo: de día no descanso, y de noche no puedo acostarme, pues nuestros hijos hacen mucho ruido, no están en armonía. Mumu le aconseja a Apsu: destrúyales, destrúyales. Pero Tiamat aconseja paciencia. Pero los dioses escucharon el plan de Apsu en su contra. Entonces asignaron a Ea a lidiar con Apsu. Ea hizo un hechizo y el cual le causó a Apsu un gran sueño profundo. Mumu trató de despertarlo, pero Ea lo mató. Luego Ea tomó su corona y apresó a Mumu. Luego de tener el poder con la diosa Damkina, tuvieron a Marduk, quien con sus vientos creó desestabilidad. Fue entonces que los dioses opuestos se reunieron con Tiamat, quien había jurado venganza. Entonces formaron un ejército de monstruos y reclutó a su amante Kingu para liderar su ejército para destruir a los dioses. A continuación dice que los dioses se percataron del ejército que Tiamat había formado y Anshar habló en asamblea y pidió a un voluntario para que confrontara el ejército de Tiamat. Ea sugirió a Marduk, su hijo. Los dioses decidieron que Marduk sería quien confrontaría en batalla a la diosa Tiamat, pero fue entonces que Marduk puso la condición que de ser él victorioso, sería él quien reinaría en supremacía sobre todos ellos. Los dioses entonces concurrieron con él y le sentaron en un trono y le dieron todo tipo de armas para que fuera a la confronta. Entonces Marduk se armó de un carruaje, arco y flechas y los fuertes vientos que su padre le regaló. Durante la batalla, Marduk le tiró una red de rayos a la diosa y ésta contrarrestó diciendo un conjuro o un hechizo, pero al abrir su boca, Marduk le tiró un fuerte viento que la obligó a tener la boca abierta y luego le disparó una flecha, la cual le llegó hasta su estómago y la destruyó. Luego capturó a Kingu y le quitó las tabletas del destino y luego del cuerpo de la diosa Tiamat formó un gran duomo de los cartílagos y para dividir las aguas saladas de las dulces y del cuerpo hizo la tierra. De su cabeza hizo una montaña y de las montañas le punzó los ojos y hizo el río Eufrates y el Tigris. Marduk fue recibido victorioso por los otros dioses, fue coronado rey, luego dispuso sacrificar a Kingu y con su sangre creó a la humanidad para que fuesen sirviendo como esclavos a los dioses. Luego a la humanidad la utilizó para fabricar un lugar sagrado donde los dioses fuesen venerados en la tierra y fue cuando construyeron Babilonia. En el próximo episodio trataré de hablar acerca de la traducción o el significado de lo que es el Enuma Elish. Gracias por escucharme. Hasta el próximo video.